Damos eso como nuestra oración para ti, Señor. Queremos conocerte más. Te damos todo a nosotros mismos, todo lo que somos y lo que nuestra mente dice que las filosofías son. Quiero conocerte más, queremos hacer las cosas según tú lo dictes, queremos escuchar tu voz y te pido que tu palabra hable hoy. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Pueden sentarse. En el libro de primero de Timoteo, he decidido leer el completo capítulo 2, que dice que la fe viene por escuchar la palabra de Dios, y eso es lo que vamos a hacer esta mañana. Primero, que la suplicación y oraciones, aquí que conociendo antes a todo lo que pagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias para todos, especialmente por los gobernantes y por todas las autoridades, para que tengamos paz y tranquilidad y lleguemos a una vida piadosa y digna. Eso es un buen y agradable a Dios de nuestro Salvador, pues Él quiere que todas esas salvos y lleguen a conocer la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, quien dio su vida como rescate para todos. Este testimonio Dios lo ha dado a su debido tiempo y para proclamar mi nombre herando y apóstol. Digo que la verdad no es mentira. Dios me ha hizo maestro de los gentiles para enseñar la verdad de fe. Quiero que en todas partes los hombres levantes las manos al cielo con pureza de corazón, sin enojo ni contiendas. Y cuando las mujeres quieren que ellas se vistan decorosamente, con modestidad y recato, sin pensamiento obstante, ni oro, ni perlas, ni vestimentas costosas, que se adornen más bien con una buena obra, como corresponde a mujeres que profesan servir a Dios. Las mujeres deben aprender se- deben aprender con serenidad y con toda sumisión, no permitiendo que las mujeres enseñen a los hombres y ejerzan autoridad sobre los hombres. Deben mantener ecuánime, porque primero fue formada Adán y Eva después. Además, no fue am, Adán el engañado, sino la mujer, y ella de una vez engañada incurrió en pecado, pero la mujer se salvará siendo madre y permaneciendo en sensatez en la fe, el amor y la santidad. Y estamos hablando de las palabras, que es del enojo, de estas palabras que leímos. Y después leímos que dice, así mismo, las mujeres, que dice en cuanto a las mujeres, estamos hablando sobre las mujeres, y lo que estamos leyendo aquí, que lo primero que dice es que las mujeres, quiero que ellas se vistan decorosamente, con modestidad y recato. Y lo primero que me doy de cuenta aquí cuando leo esas palabras es que está escrito en una forma positiva, que te vistas de una forma. Y no se escucha eso en otra parte. Esta no es mi definición, es cómo deberías de vestirte. Pero vamos a escuchar esto primero. Y estoy compartiendo estas palabras, que quiero que la palabra de Dios sea tu dirección. Y si no es así, pues no estamos contentos de esto. Y no les voy a dar la definición lo que significa eso. Pero lo que quiero que sepan es que lo que tienen que hacer, y no lo que no deberían de hacer. Esto no es algo para decirle a tu novia, para definirlo, o en la forma en que se viste, o el negocio de estilo, o la cultura que tiene que definir, o sus pastores. Dicen que tiene que ser con modestidad y recato.
Y piensas que, ¿qué significa eso? Si te miras al espejo, puedes preguntarte cómo es lo que estoy haciendo, si lo estoy haciendo bien. Y dice modestidad y recato. ¿Y quién decide eso? Tú lo decides. Y esto es lo que está muy bueno de esto, es que esta es la palabra de Dios, porque Dios habla sobre todo. Y aún habla sobre la forma en que tú vistes. Y lo que amo de la palabra de Dios es que podemos orar que coja esta palabra y que haga un impacto en mí. Y puedes, de la forma, aunque nos unen en el matrimonio, y llega a ese sitio que es el correcto que está dentro de nosotros. Así que toma estas palabras y medita en ellas y piensa en ellas. Y madre, esta es la forma, un buen tópico para entrenar a tus hijas. Háblale sobre este verso. Háblale lo que es la modestidad, lo que es el recato y lo que significa. Y en los primeros días, ellos determinaban esto. Cuando ellas empiezan a madurar, empiezan a tener una libertad, pero todavía tienes que tener esas conversaciones con ella para que ellas puedan entender y escoger, no porque las están forzando o están gritando sobre una a las otras, sino es para que sea algo que ustedes hablaron por hace mucho tiempo. Y para la mitad de este versículo, vamos algo positivo a algo negativo. Y voy a leer la segunda parte del versículo 9. Sin peinados ostentosos, ni oros, ni perlas, ni vestidos costosos. Que se adornen más bien con buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan servir a Dios. Teniendo la conversación con un grupo de mujeres, ¿qué tú vas a hacer con esto? Te pregunta, tienen que dejar de usar sus joyas y ahora mismo están quitándose sus collares y poniéndolo en su cartera. ¿Qué voy a hacer con mis trenzas? Esto es algo que me hace sentir rara. ¿Qué voy a hacer con esto? Alguien hizo el comentario y si dice eso, que eres el tipo de hombre que dice leer el texto y hacer lo que vamos a hacer, lo que dice el texto. Así que dejemos de hacernos trenzas porque no habla sobre eso. Y las perlas y no dejar de comprar en las tiendas que son bien caras. Bueno, tal vez podría decirle eso. Tal vez tú escojas hacer eso o ya lo estás haciendo y está bien, pero lo que no está bien es lo que en verdad este pasaje nos está llevando a otro sitio porque nos está llevando a esto que se llama algo legislativo, lo que tú puedes hacer y no puedes hacer, cuando lo puedes hacer o no lo puedes hacer. Tal vez no fuiste tú quien lo dijiste, pero tal vez tú sí tienes que decirle muchas cosas. Y ahora le puedes decir, eres como la reina que le puedes decir a las personas cómo se puede vestir o no se puede vestir. Y tú dices, no me gusta decir eso. Y ahora lo mezclas con lo que Dios dice. Y ahora estamos en un sitio donde no deberíamos de estar, que no es correcto. Porque es bien claro, cuando tú lees el versículo que le sigue, el versículo 9 y el 10 dice que se adornen con más bien, con buenas obras. Y esto es lo que este texto quiere decir. Mira lo que está afuera, lo que es externo, y haz las decisiones que sean modestas en la forma que te viste, sin tratar de impresionar. Pero lo que está hablando del pelo, en esos tiempos, las mujeres que se hacían trenza y querían enseñar que eran ricas, le ponían como oro dentro de la trenza. No es como ahora que todo es de mentira, pero no era oro verdadero. Pero recuerden que este texto está escrito en cómo tener una buena conducta en frente de Dios. Y no solo se enseñaban en la iglesia de un joven pastor se llamado Timoteo. Y le dice, esto es lo que vamos a hacer las cosas cuando lleguemos a este sitio.
Así que escuchen. A veces muchos de ustedes vienen aquí vestidos para impresionar y quieres hacer un mensaje de la forma en que tú te viste. Eso es lo que Timoteo estaba diciendo. Este mensaje está dictando de todas las cosas que te están llegando y hablándote. Y él dice, no, Timoteo, podemos parar y dejar de enfocarnos en lo externo y que se enfoquen en las cosas eternas. Por eso es que dice, pero lo que es propio, más bien que la belleza sea propia por los buenos trabajos que hacen. Porque hay algo hermoso cuando amas a Dios, cuando estás creciendo en su palabra, cuando estás viviendo a voz alta, tú eres el que está haciendo el servicio y siendo bueno con otros y ayudándolos y siendo mentores y amándolos y llevando a esta familia a Jesús. Y este es tu enfoque. No es como tú te ves, sino es lo que está pasando adentro, lo interno y lo externo. Y eso es algo que siempre se ve en este tema en la Biblia. Vamos a escuchar a 1 Pedro 3, 4 y 5. Más bien, que la belleza de ustedes sea la incorruptible, lo que procede de lo íntimo del corazón, consistente en un espíritu humilde y aplicable. Esta sí que tiene mucho valor delante de Dios, así que se adorna en tiempos antiguos las santas mujeres que esperaban en Dios, cada una mostrando respeto a su esposo. A veces muchas personas se preocupan si estás viviendo a esos estándares. Así que tienes que tener cuidado en la forma en que tú te ves, porque eso a veces se promociona y se habla de que te tienes que preocupar de esto. Sí, es bueno que te veas bien. Me encanta que ustedes están vestidos y se ven bonitos, pero lo que él quiere decir es que qué es lo que está pasando dentro. ¿Qué es lo más importante? Vamos a dejar lo que es lo primero que sea primero. Si ves en otras religiones, los hombres demandan lo que cómo las mujeres se tienen que vestir, que ellas se visten raras y los hombres están vestidos normales. Es algo bien feo. El versículo 11. Que la mujer debe aprender con sinceridad y toda sumisión. Y esto era controversial para ese tiempo, que una mujer aprenda. Esto era algo sobre la vida y era algo liberal, que ustedes pueden aprender y crecer. Tal vez no pensamos en eso mucho en estos tiempos y ahora ni siquiera pensamos en eso, pero eso para ellos es algo de locura, porque Dios nos hizo hombre y mujer. Eso nos dice en Génesis. Pero también nos ha dado diferentes propósitos entre el hombre y la mujer. Les voy a dar un término. El término es complementarismo. Y esto es la forma en que la iglesia ve los roles de hombre y mujeres. Y es bien fácil explicar. Es que tenemos el estatus igual y somos valorados iguales en esta habitación. Todos somos hechos en la imagen de Dios y tenemos el valor y el estatus iguales, pero tenemos diferentes trabajos o roles en la iglesia y en el trabajo. Tengo un zapato izquierdo y uno derecho. Es en la misma marca, la misma persona que lo hizo, el mismo color, el mismo diseño, pero son diferentes. Y puedes estar a la par conmigo que si me pongo el de uno en el pie donde no vas a pensar que es algo raro. Yo fui bendecido. Dios me dio un hijo y una hija. Y ellos son
son iguales en valor, son iguales hechos en la imagen de Dios y ellos son diferentes. Uno quiere darle a las cosas, las bolas, eh, disparar a las cosas y la otra quiere aguantar las cosas y leer. Dios los ha hecho en una forma bien diferente y por un propósito, pero somos iguales en valor. Pero hay unos que alguien usa el término igualatario. Somos iguales en valor y por propósito de lo que hacemos. Y así que todo es lo mismo. Si lo puede hacer, lo hace. Si los hombres lo hacen, las mujeres también lo pueden hacer. Es una forma de pensar de nuestra cultura. Pero si lees este texto, ¿qué voy a pensar sobre esto? Si lo leo por la primera vez, vas a tomar la conclusión, creo, que Dios nos hizo igual en valor, pero diferente en nuestros roles. Cuando dice aprende, pero tiene una condición, que la mujer debe aprender con serenidad, con toda sumisión, callada con toda sumisión. En una iglesia, por esto es lo que se está hablando a una iglesia, cómo hacer la iglesia juntos. Se dice que una mujer no debería de enseñar o tener autoridad sobre un hombre. Y la próxima semana, cuando leemos el próximo capítulo, el 3, vamos a ver lo que es un anciano de la iglesia y sus cualificaciones. Y lo que es. Y lo que son los décanos. Pero lo que van a ver la semana que viene, para definición en la escritura, es un hombre. Y lo que sigue diciendo, que una mujer debería de aprender en silencio y sometida. Lo que dice sometido, en lo que hablamos anteriormente en otra serie, es que los hombres están casados con la mujer y las mujeres con los hombres. Y lo que es claro es que esta sumisión, lo que tú tienes que escoger es someterte a un líder. Tú te tienes que escoger a quien someterte también como tu maestro. No es un maestro diciéndote o preguntándote que seas sumiso, pero es decir, yo tengo que escoger someterme. Así que hombres, no forcen a las mujeres en sumisión. Vamos a decir esto una y otra vez, porque esto es abuso. Pero cuando tú lees esto, yo escojo que ese rol y esa situación es lo que yo escojo, porque sumisión, cuando está hecho en buena forma, trae una protección en las mujeres y niños. Lo que vemos que debe de ser aquí en Christ First. Entiendo. Todos nosotros estamos en una situación donde nos encontramos que algunos maestros dicen, ¿has experimentado eso? Que algo que dicen no va a la par con la palabra de Dios. Y tú puedes decir, no me voy a someter a eso, a ese liderazgo. Mencioné complementarismo y la otra palabra, que hay muchas otras palabras que nosotros hemos salido o llegado de eso, que es autoritivo. Ese tipo de cultura que el hombre hace todas las reglas y mueve a las mujeres y empuja a las mujeres atrás y abajo en situaciones donde hay iglesias que también son así y tal vez vinieron de una iglesia que es así. Pero muchas veces cuando ustedes leen esto, han tenido una memoria, una experiencia e historia de esos tipos de lugares. Y deberías de pensar eso porque sí, eso es un tipo de abuso. Pero lo que estamos compartiendo aquí hoy es ser protegido. Y después dice, en silencio.
una mujer debería de aprender en serenidad, silencio. Y el versículo 12 dice, y así termina en este versículo. Dice en el versículo 12, no permitan que la mujer enseñe al hombre y ejerce autoridad sobre él. Debe mantenerse ecuánime. Y si eres como yo, tienes muchas preguntas. Ya yo hablé cuando yo vine aquí, yo estaba hablando antes del servicio, había una mujer cantando aquí. ¿Dónde esto empieza y dónde termina? ¿Cómo puede ser esto algo público? Esto es algo, no es cállate, no puedes decir nada, nunca. Es algo de aprender en silencio y sometida. Es algo sobre respeto y escuchar. Cuando nos dice que permito que una mujer enseñe, dice que las mujeres no pueden ser pastoras, que no pueden enseñar como pastorado o tener autoridad sobre los hombres. Estamos hablando de una forma autoritaria, donde ser líderes autoritarios y hablar la palabra de Dios y la verdad de Dios, que la mujer no puede tener autoridad sobre el hombre. Y hay muchas preguntas sobre esto. Y porque Dios le dio a las mujeres el don espiritual de enseñanza, de ser maestra, de enseñar la palabra. Porque aquí hay muchas mujeres en esta iglesia que enseñan y enseñan en otro sitio. Pero si tú no puedes enseñar, creemos que esta carta y primera Corintios 14 y diferentes sitios en la escritura, que es el trabajo del hombre, enseñar en una posición donde hay otros hombres en presencia, que todos los ministerios están abiertos para personas que son cualificadas, salvadas, hombres y mujeres, para usar sus dones, con la excepción de ser pastores y ancianos de la iglesia y tener la autoridad sobre los hombres en la iglesia. Y yo como tu pastor, como los ancianos de la iglesia, como las personas que están aquí, queremos que las mujeres usen los dones que Dios le ha dado, incluyendo enseñanza en todas áreas que la escritura le permitan. Así que un segundo, voy a leer unas cuantas escrituras donde habla sobre esto. Y tú dices, ok, sí puedo hacer eso ahí. Pero de otra manera, cuando tú estás mirando, buscar a una iglesia, si están siguiendo esta escritura, es mirar a su página en el internet y puedes ver si los ancianos y mirar a las personas que trabajan ahí y ver quiénes son los pastores. Porque la Biblia es clara en eso. Pero lo que estoy diciendo es que tienes que tener y deberías tener mujeres que son seguidoras de Dios, que tienen influencia en toda esta mezcla. Y esto te puede decir que tenemos muchas buenas mujeres que están bien envueltas, que sus voces que están en la mezcla, porque hay mujeres que tienen de hablar sobre de quién Dios es. Gracias por hacer eso. Este primer servicio podías escuchar un alfiler caer. No sabes si le gustaba o no le gustaba. Así que gracias por aplaudir. Así que, ¿en dónde las mujeres pueden servir? Vamos a escuchar unos cuantos versículos. Tito 2, versículo 3 al 5. Nuestro Ministerio de Mujeres está haciendo el estudio de Tito
en los miércoles, así que todavía pueden entrar al estudio bíblico. Hay mujeres que enseñan. Así que recuerden, Tito era uno de los epístoles que fue escrito entre el primero y el segundo de Timoteo. Y vas a poder escuchar que hay muchas similitudes entre estos libros y estamos aquí alineados como iglesia. Escuchen lo que dice Tito 2, 3 y 4. A las ancianas, enseñen que sean reverentes a su conducta y no calumniadoras ni adictas al mucho vino. Deben enseñar lo bueno y aconsejar a las jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos, a ser sentadas y puras, cuidadosas del hogar, bondadosas y sumisas a sus esposos, para que no se hable mal de la palabra de Dios. Y esto es hermoso porque es lo que todos ustedes pueden hacer, porque la mitad de la iglesia, porque los niños, ustedes pueden usar esos dones, pero tal vez hay algunos que no se pueden. Por eso es que la escritura aquí es clara, que esto es algo de autoridad. No puedes tener autoridad sobre el hombre, según la palabra de Dios. Hechos 18. Dice, por aquel entonces llegó en Efesio un judío llamado apóstol, natural de Alejandría. Era un hombre ilustrado y poderoso en el uso de las escrituras. Había sido instruido en el camino del Señor y un gran fervor. Hablaba y enseñaba con el mayor exactitud acerca de Jesús, aunque conocía solo el bautismo de Juan. Comenzó a hablar vivamente en la sinagoga. Este era una persona, un hablador que sabía mucho, pero le faltaba un poquito de información. Al oírlo, Priscila y Aquila lo tomaron a su cargo y le explicaron con mayor precisión en el camino de Dios. Priscila y Aquila era una pareja que Dios usó en el don de enseñanza como maestro. Y eso pasaba fuera de la iglesia, en una forma informal y privada, que en la forma en que enseñaban. Y tal vez ustedes están envueltos en unas cosas que son así, donde ustedes pueden enseñar y ustedes a veces hablen en diferentes medios sociales y en esas plataformas. Tal vez ustedes se encuentran como pareja con otras parejas en matrimonio. ¿Y qué son todas estas áreas que son del parámetro bíblico donde tú puedes usar ese don de enseñanza? Una de las preguntas que a veces vemos es que las mujeres ven que hay mujeres aquí en plataforma que están adorando, no están silenciadas y es increíble. Tal vez una de esas cosas que como que, ok, tal vez es que lo hacemos así y vamos a ignorar esa. O nada más es cuando tú estás predicando, ¿dónde esto cae? Vamos a ver a Colosenses 3:16, que habite en ustedes la palabra de Cristo con todas sus riquezas, instruyéndose y acógense unos a otros con toda la sabiduría, canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Así que está hablando a la iglesia por completa, no está hablando de un género, sino a la iglesia completa. Así que podemos ver que Él nos permite hacer eso. Y ahora, ¿por qué es que las mujeres no pueden enseñarle a los hombres? ¿Por qué es que las mujeres no pueden tener autoridad sobre los hombres? No sé si tú, pero yo entiendo que Dios hiciste ese mandamiento. Si Dios lo hizo, pues yo estoy bien con eso. No lo tengo que entender. Pero hay algo y alguna explicación. Pero es que Dios nos da una explicación que nos da dos contestaciones. Primera de Timoteo dice, no fue Adán, porque primero fue formado Adán y Eva. Después
Y las personas dicen que estos pasajes, esto es algo cultural. Tenía que entender cómo se tenía que ver con Éfeso. Y por eso es que él decía que no puede, las mujeres no pueden tener autoridad sobre los hombres. Ahora estamos en América en el 2025 y las cosas son diferentes. Y eso suena bien. Pero la Biblia de Dios dice que voy a sacar esto fuera de Efesios. Voy a tomar esto fuera de la cultura. Voy a tomar esto, lo que Dios creó y su orden. Porque Dios creó primero a Adán y después a Eva. ¿Pero por qué? Porque eso fue lo que Dios creó. Porque Génesis 1, en el principio Dios hizo, y si crees en el Big Bang, en la que todo salió de la explosión, tú puedes ver que desde el principio, dice, en el principio Dios creó a Adán y después Eva. Y la segunda cosa que dice, que Adán no fue engañado, pero la mujer fue engañada y su transgresión cayó en ella. Además, eso nos da a nosotros en la cara como le está dando la culpa a la mujer. Eso no es correcto. Estoy leyendo el texto, pero diciendo eso, explica aquí y léanlo por lo que dice. Fue la mujer que fue engañada. Ella escogió lo que iba a hacer. Y por un segundo, voy a ir a Romanos 5. 5:12 dice, por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad porque todos pecaron. Y esta persona tiene el comentario correcto. Porque el pecado vino por Adán. Eva la fue engañada, sí. Entonces cuando el pecado vino porque Eva fue engañada, versículo 15, pero el pecado de Adán no puede compararse con la gracia de Dios. Por eso es que también somos separados por Dios por nuestro pecado. Vamos a ir al versículo 15. Pero el pecado, toma en Romanos 5, pero el pecado de Adán, pues si por el pecado de uno son hombres murieron todos, cuánto más el don que vino por la gracia de un solo hombre, Jesucristo. Adán pecó. Eva fue engañada. Cuando ella fue tentada, Adán estaba ahí al lado de ella. Y creo que el texto, que es codo a codo, porque Dios lo llamó a ser líder y en ese momento no lo hizo. Y ahí que tú puedes ver la responsabilidad de protegerla, no lo hizo, porque Dios le dijo, tienes todos estos árboles, comes todo lo que tú quieras, pero no de uno. Lo que es increíble de esto es todos estos árboles, tal vez te tome una vida en probarlos todos, pero uno, ese no. Y entiendo eso. Cuando alguien me dice que no lo toque, me vuelve loco. Y viendo cuando en los que dicen que no lo toques y no puedo controlarme. Y tal vez viene sobre esto. Tú quieres eso, lo que no puedes tener. Y tienes esa experiencia. Pero esta una sola cosa, ahí fue donde ellos fueron. Pero ahí no teníamos una conversación similar en esta habitación. Toda esta persona en esta habitación pueden ser enseñadas, los hombres y los niños. Pero yo quiero enseñar a los hombres.
No, no puedes. Según este texto no puedes. Pero eso no es correcto. Eso es lo que Dios dice. Y aquí es donde llegamos y donde estamos. Porque Dios nos da la oportunidad como hombres para proteger a nuestras esposas. Y esposas tienen que dar la oportunidad de dejarlos hacerlo. Y por eso es que el pasaje de la semana pasada, Dios le dio a los hombres que deberían preocuparse por tener coraje, porque o ser líderes, porque nos ponemos pasivos y cuando nos irritamos, cuando las cosas no van como deberían de ser, deciden no ser líderes. Entonces es cuando nos molesta y nos da coraje y ahí las cosas no terminan bien en nuestros matrimonios porque no es fácil ser líder, no es fácil someterse en esa situación. Hombre, deberíamos escoger ser líderes y mujeres deberían de escoger ser sumisa. Hombres no deberían de ser abusivos. Mujeres deberíamos dejarlos que sean líderes y darle la oportunidad a toda cosa. Hombres deberían de proteger a los hombres y a los niños y mujeres. Una cosa más. El versículo 15. Un versículo muy fácil. Y dicen que las mujeres quiero que ellas serán salvadas en su parto. Estoy parafraseando este verso. Dígame, ¿qué significa esto? Porque leí mucho esta semana y nadie está seguro. Porque hay tanto que no se sabe o que es difícil entender. Algo que entiendo que la mujer no será salvada espiritualmente por tener un parto, tener un hijo, porque tienes un hijo. Eso no significa eso. Esto no es que es en claro, tomarlo como que es algo claro, porque el pasaje dice que el pecado nos separó de Dios y Dios nos dio su Hijo para tomar nuestra posición por nuestro pecado y nosotros tenemos una eternidad con Él porque es el Salvador. Esa es la única forma de ser salvo. Así que tienes que confiar en Jesús porque es lo más importante hoy. Tienes que regresar a ese que es santo y cambiar desde adentro. Es algo interno. Es todo lo que tiene que ser. Así que cuando Él dice... que dice, pero la mujer se salva siendo madre y se permanece con sensatez en la fe, el amor y la santidad. Así que voy a invitar al grupo de adoración que regresen. Esto es lo que terminé aquí para que piensen en esto, para que consideren donde pueden llegar a una conclusión. Tal vez que es la salvación en este mundo está dependiendo de la madre. Déjenme ir aún más allá. Es posible, hablando de salvación, que estamos hablando sobre María, la madre de Jesús. Voy a leer esto. Permanecer con sensatez en la fe, el amor y la santidad. Imaginen, María, que era una virgen. De momento te llega esta palabra que vas a tener un hijo. Eres escogida, Dios le dice. Y un versículo que nada más se lee en las Navidades, porque vamos a empezar la temporada de la Navidad. Y esto es lo que dicen en Lucas, porque para Dios no hay nada imposible. Aquí tienes a la sierva del Señor, contestó María, que Él haga conmigo como me ha dicho.
Y tú dices, no entiendo esto. Soy tu servidora. Soy tu sierva. Hay mucho de esto de los roles que a veces no se entienden. Voy a buscar hombres para enseñar, a unos niños para enseñar. Vamos a buscar madres jóvenes para mentorar. Pero María dice, soy una sierva. Que Él haga conmigo como me has dicho. Queremos estar ofendidos por las cosas que no podemos hacer en vez de las cosas que podemos hacer. Leer esto y decir que los hombres son responsables por protección y ser líderes. Pero yo también tengo que pararme en un sitio donde puedo ser una mujer de Dios. Con una impresión a la historia del mundo. Piensen en María, ser la madre de Jesús. Piensen en esta forma donde tú tienes la oportunidad para, no solo para ti, pero para mentorar los que tienen hijos y pueden enseñarles y decir, wow, puedo hacer una diferencia para la salvación del mundo. Y aún más allá. Ser una madre es algo, un llamado increíble que te da la oportunidad de hacer los planes de Dios. Para terminar, ¿qué voy a hacer con todo esto? ¿Cómo podemos hacer las cosas aquí en la iglesia? Y esto es lo que se le dice a Pablo, que se nos puede hacer fácil entender y decir que aquí en la iglesia local es cómo se van a hacer las cosas. Y también nos ayuda a las mujeres que también son solteras, que oren y que piensen sobre este texto. ¿Qué significa cuando tú estás saliendo con alguien o la persona que estás buscando? ¿Qué tipo de hombre estás buscando? ¿Qué tipo de relación quieres? ¿Cómo se va a ver? ¿Y cómo o qué tipo de iglesia deberíamos de ir como el próximo paso? Y atender. Y que si en mi iglesia que estoy mirando no está haciendo las cosas de esta forma, está bien. ¿Y qué haremos de este pasaje y otros pasajes? ¿Qué dice sobre la escritura? ¿Cómo eso nos impacta? ¿Cómo podemos ver eso día a día con los niños? Me recuerdo cada día parecía 100 años. Y ahora puedes ver que pasa bien rápido. Y todo lo que era importante para ellos hacía una diferencia. Todo lo que ustedes le dan a las mujeres jóvenes en esta iglesia, todas estas mujeres a los miércoles, a las mujeres, hace una diferencia y oro por eso. ¿Cómo tú respondes a tu pareja? Mientras estamos terminando. Para ser esa persona que está a la línea con esta escritura y con lo que es santo dentro de ellos. Tomen estos y digan, voy a leer esto y voy a orar sobre esto, lo que yo debería de hacer con esto. Así que, Padre, te doy las gracias por tu palabra. Y oro que tu palabra informe nuestra decisión y no la cultura. Porque que esto se termine como algo abierto en mi corazón y en mi vida para que sigamos la forma en que tú dices que deberíamos de vivir nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén.